conectándolo con la memoria, la memoria es un elemento más que construye nuestra propia vida. Y es partir desde esta humildad y decir, ok, yo recuerdo ciertas cosas y recuerdo algunas más que otras y estas me causan ciertos sentimientos. ¿Cómo quiero abordar esto? ¿Cómo quiero abordar el trauma? Pues tal vez con humildad, güey. Tal vez desde un punto de vista de nunca lo vas a poder descifrar. Tal vez es más un tema de integración, de cómo integro mi experiencia, mi recuerdo en la vida en la que yo tengo hoy. No lo vas a erradicar. Me gusta. Échate un... Sí. La. Primo Mau. Hola, Eso, primo. ¿Cómo estás? ¿Qué Bien, ¿y tú, tal? primo? ¿Cómo te trata la vida? Esta es la tercera vez que intentamos grabar este Esta es la episodio tercera por vez cuestiones. que... Pero esta vez ya no vamos a decir lo mismo que dijimos en las pasadas. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Estamos emocionados, de esta situación porque, pues, así pasa en la vida. Ustedes no van a ver. Tal vez vamos a subirlos en los extras, el desmadre que fue el capítulo pasado que no grabamos, pero ya grabamos este. Pero bueno, estamos muy emocionados porque este capítulo viene después del capítulo que discutimos las promesas, capítulo 10, y me quedé pensando con Primo Mau que en este episodio podría estar muy interesante, pues ahorita que estamos recordando lo que vivimos en los capítulos pasados y las promesas que hicimos, pues el discutir las memorias, lo que significan las memorias en nuestra vida. Así que, pues en este episodio vamos a hablar mucho de eso, pero me encantaría que Primo Mau te eches el desglose del programa de hoy, de lo que vamos a discutir. Con gusto. Y pues bueno, la idea principal es la memoria, como hemos estado diciendo. La idea aquí es partir de esta idea de lo que es, ¿no? El significado, la definición de la memoria. No es una definición académica y es más bien lo que nosotros interpretamos por la memoria. Cómo es que la memoria se va diluyendo, va cambiando conforme envejecemos y si llega algún punto en el que perdemos la memoria y volvemos y eso nos posibilita el regresar a ser niños, ¿no? Pues aquí se desprenden temas fuertes, ¿no? También lo que es estos niños que reportan que tienen recuerdos de una vida anterior, ¿no? Y hay estudios sobre esto, pues nos parece interesante que tal vez es un portal que de cierta manera nos conecta con vidas distintas. ¿Por qué no nos acordamos de ciertas cosas? ¿Por qué premiamos ciertos recuerdos? Este flash antes de morir, ¿qué significa? ¿Por qué puede llegar a existir? A gente que ha llegado a estar cerca de la muerte lo ha percibido y qué puede representar esto. También cómo hay ciertas canciones, ciertas fotos, ciertos momentos que nos recuerdan a ciertos, ahora sí la redundancia, pero a ciertos recuerdos, ¿no? A ciertos espacios en los que estábamos pensando de cierta manera y cómo regresamos el tiempo con eso y cómo es importante y por qué es importante el poder recordar y olvidar con facilidad. Finalmente, Alex va a hablar de lo que es el cost bias o el sesgo de costo hundido. Es una teoría interesante con la que podemos pues, repensar la forma en la que vivimos y finalmente vamos a conectar lo que es la memoria y el tiempo. El tiempo para darle pie a un episodio que vendrá más adelante. Así que, Alex, primo, take it away. Muy, muy bien. Muy buena introducción a los temas de hoy. Y pues sí, es un tema muy interesante y pues evidentemente puede ser discutido de una forma más científica y como darte todos los datos de por qué existe la memoria y pues por qué la gente olvida y por qué ciertas memorias van más arriba de otras y pues podemos discutir eso tangentemente aquí, pero la parte interesante es cómo marca, por más que sea científicamente pues verídico y real, cómo marca esta situación en nuestro tiempo en tierra, la memoria. Por ejemplo, yo me quedé pensando qué es la memoria en un tema pues no científico, pero para mí, o sea, ¿por qué me acuerdo de ciertas cosas y por qué no me acuerdo de otras? De repente voy caminando en un lugar y un aroma me hace recordarme un lugar que estuve de chiquito o que estuve hace una semana. ¿Por qué una canción me hace sentir que estoy viviendo una experiencia de la infancia otra vez? Y pues para todos los psicólogos este va a ser un tema muy increíble y van a estar súper trigger diciendo, ah, no, yo sé, ta, 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 y van a teclear como locos sus comentarios, que también nos urge que nos platiquen sus perspectivas freudianas y también
fans de Jung, que aquí es el club número 1 junguiano. Queremos saber de ustedes. Pero pues, en breve, la memoria para mí, yo creo que es maleable, pero sí funciona como el first person, la perspectiva de primera persona de nuestra historia, de nuestra vida y de lo que vamos pasando en el mundo. Y puede ser para bien y puede ser para mal. O puede ser para simplemente pero ¿qué peso tienen las memorias en nuestra vida? Yo voy a hacer ciertas situaciones en mi vida porque estas situaciones las hago en todo el tiempo en mi vida. Voy a continuarlas haciendo y no cambiar nunca. Por ejemplo, pues este es un buen callback para lo de los espárragos, que a muchos les gustaron ese tema. Ese abuelo que se acordó de Vietnam, que no pidió espárragos con su filet mignon, pues es una memoria, tal vez fue por la memoria, pero estamos viviendo como, sí se siente un espacio entre el que percibe la vida y el que está actuando. O sea, yo puedo percibir mis acciones y puedo ver cómo se hace una película y se siente que estamos viendo una película, ¿no? Mucha gente lo habla así. ¿Pero tú qué opinas, primo? Sí, bueno, tocas ahí muchos temas que creo que vamos a ir desarrollando conforme avance el episodio. De entrada, para mí la memoria, pues, o sea, para mí es un tema presente, principalmente porque me considero una persona con muy mala memoria. O sea, me doy cuenta que pueden pasar muchas cosas muy rápido y yo llegué a pensar que tal vez es un tema de atención, pero realmente las memorias tienen mucho que ver con la presencia, ¿no? Y creo que uno estando en ciertas situaciones y viéndolos desde cierta perspectiva, las asocia y las recuerda de diferentes formas. Entonces, para mí es un tema muy presente, incluso hasta es algo que trato de trabajar, pero a la vez pienso, pues tal vez así soy por otras razones, no por un tema de la memoria en sí, ¿no? Es porque tal vez conecto y veo el mundo de una forma, pues muy individual, muy particular. Y también, pues aquí creo que entra la idea de que la memoria, pues es esta narrativa que dices, ¿no? De cómo construimos una vida, cómo construimos una serie de sucesos, que si lo viéramos, ahora sí que en el lado estrictamente pragmático y como a veces lo hacemos, es el CV, ¿no? Es el currículum, es cómo hemos nosotros navegado dichos sucesos que nos han traído al momento en el que estamos. Y es interesante hacer ese ejercicio como de reflexión hacia atrás, ver qué puntos te marcaron y ver cómo se desarrollaron esos puntos, aunque nunca va a dejar de haber una experiencia subjetiva, que es una premisa sobre la cual tenemos que estar siempre conscientes porque la memoria y el recuerdo viene desde una perspectiva. Es como dice el dicho, la historia la cuenta el que vence. En este caso no es el que vence, pero es el que la vive y cómo la vive, ¿no? Entonces, pues avanzando un poquito aquí con los temas, queremos tocar un poco la idea de envejecer, ¿no? Y cómo conforme vas avanzando a lo largo de tu vida, se puede transformar la memoria y puedes incluso tener, pues, ser diagnosticado con algún padecimiento como el Alzheimer, cosas de ese estilo que nos piden recordar. Pero ¿cómo podemos tal vez hacer una reflexión y proyectarla hacia adelante para encontrar a un niño interior que se desprende a través de cierta memoria hacia lo más esencial del ser, ¿no? Pero no sé, digamos Sí. que si quieres desarrollar ahí. Pues me quedé pensando, yo conozco muchos psicólogos también. Tengo mi hermano que es el psicólogo de la familia, un beso, Gab, y que es tu primo también. Yo creo. Y pues también le puedes mandar un beso. Un besito, Gabrielito. Sí, pues va a escuchar nada más un beso, somos dos aquí. No, pues no, va a decir Dos besos, Gabrielita. Entonces, yo conversando con Gab muchas veces hablamos de estos temas y me quedé pensando como pues lo que es el Alzheimer en un tema, este es un tema sensible y pues la gente que lo padece pues sí, o sea, no le quiero quitar el peso a la magnitud que es esto y urge encontrar algo para mejorarlo y para pues erradicarlo, que está durísimo, pero hay veces que uno piensa como en la parte mística de la situación y mucha gente pues
creo que todos nosotros hemos experimentado una situación traumática en nuestra vida o hemos experimentado algo muy doloroso y me quedo pensando como en Alzheimer en tema místico, es como el cerebro quiere borrar, quiere hacer un reseteo del dolor, quiere hacer un reseteo de las memorias y como que se borra todo y ya, y punto final. Esta es la parte, obviamente no es científico esto, pero deja pensando mucho como, pues, a veces estamos cargando mucho las cosas que no estamos tal vez conscientes de y en sí mismo el cerebro ya nada más no lo puedes aguantar. Uno mismo no lo puede aguantar y pues no nos tenemos que ir tan lejos al Alzheimer. O sea, podemos irnos a simplemente reprimir ciertas memorias y recordar otras o, in- Traumas. o traumas o incluso crear una vida con base a los traumas. O sea, que el camino en sí, que una memoria esté tan plantada en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, que todo nuestro trayecto se hace con base a eso. O sea, una Ujú. persona que sufrió de abuso puede caer en esa situación de, pues, tal vez nunca abrirse a otra persona en su vida por el dolor o simplemente tal vez buscar experiencias que recuerden eso o de niñez que tal vez, o sea, están reprimidas y pues, esto es más psicológico, yo no soy un experto en esto, pero creo que me estoy dando a entender contigo, ¿no? A lo que voy. Sí, no, definitivamente creo que hay una... Es algo que también como que me causa como más preguntas, ¿no? Porque una experiencia traumática, el vivir ciertos momentos que nos hacen recordar algo de cierta manera, pero con una presencia tan profunda que la sientes, ¿no? Es esta idea de que el otro día hablaba con una muy amiga mía, shout out a Joana, que Un la beso, quiero Joana. mucho, y me platicaba sobre este método artístico de cómo poder englobar y recrear el método del artista, acting, es una forma que un artista, un actor puede, digamos, encarnar un recuerdo que le provoque cierto sentimiento para poder mostrarlo al público. Y esto pues, me causó mucha curiosidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, ella estudia teatro, nada más como paréntesis, ¿por qué se dio esta conversación? A fin de cuentas, es cómo una persona puede sensibilizarse a un nivel tan profundo con el recuerdo que el mismo cerebro lo percibe como real, ¿no? Y esto, para recuerdos sencillos, pues bueno, es toda esta técnica, pero para traumas, hay gente que por eso le pones algo enfrente y automáticamente detona su sentimiento. ¿Y cuánta gente no hay allá afuera escuchando este podcast o incluso nosotros que vemos ciertas imágenes o ciertas cosas y de repente ¡pum! Regresamos a un momento en nuestra vida. Y a mí me causa muchas preguntas porque empiezo a pensar que tal vez no nada más es un tema como que decidimos poner atención ahí o algo sucedió, es que verdaderamente se cambió algo en nuestra psique, se ranuró, se marcó o se estampó, algo que está siempre presente en la actividad cerebral, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? Porque es todo este estudio de los traumas, ¿no? Y esto me lleva también aquí muy resumido a este estudio que se hacía de los soldados en la guerra, que básicamente no los podían curar de traumas de guerra y pues todos estos soldados, si han visto en Estados Unidos, por ejemplo, está lleno de gente, veteranos en la calle que perdió todo, pero perdió todo porque perdió todo aquí. Dejó de poder pensar y dejó de no poder asociar todo a un momento traumático. Y lo que hacen en este experimento o en este estudio es que hacen que revivan ese momento a través de realidad virtual y una serie de cosas. Los ponen, les dicen, descríbeme ese momento en el que perdiste a la persona al lado de ti. Y lo reviven. Y se dan cuenta que visto desde otra perspectiva, con otros años después, puedes, digamos, reconceptualizar o darle otra intención, otra forma a ese recuerdo. Y tal vez darte cuenta que no era exactamente como creías que era. Porque el cerebro hace sus trucos, ¿no? Entonces, hay mucho que explorar ahí. El cerebro es una herramienta que también tiene mucho impacto y no es nada más el recuerdo, sino es cómo lo recordamos y por qué lo seguimos recordando, ¿no? Si quieres, podemos empezar también aquí a avanzar tantito con los temas que presentamos. Sí, Eh, quiero, es que dijiste cosas muy buenas, y nada más quiero enfatizar unas dos o tres que me dejan pensando lo que dices de la actuación, y pues ahorita recalcando el tema del Alzheimer otra vez, no, no es científico ni nada, pero imagínate
lo que dices también del trauma postestrés, es que no sé cómo se dice en español, PTSD, Postraumático. estrés postraumático. Sí. Em, pues lo que es importante el revivir y pues también lo que dices del cerebro haciendo sus trucos, el cerebro en sí mismo, la función principal es mantener vivo a esto que llamamos yo. Entonces como que el reprimir de una forma es un mecanismo de defensa de supervivencia, ¿no? Y irónicamente, al reprimir también se encierra mucho la supervivencia a largo plazo, porque tener PTSD, tener traumas, te cierra a pues depresión, ansiedad, a, a cosas muy difíciles, a no ser social, a no poder interactuar con nadie. Y es irónico cómo el cerebro trata de proteger y con sus mecanismos Se lo, aísla. lo invierte, sí, se aísla. Entonces, esto es hipotético y me encantaría escuchar la opinión, pero en Estados Unidos es muy común y tal vez en el mundo, bueno, occidental, en la práctica de pues nada más una pastilla, tratar de remediarlo con estos métodos y que son muy buenos, no los estoy negando, pero me da mucho gusto ver que el tema de terapia y de psicología y de mental wellness está incrementando porque tal vez el hacer estas preguntas puede, who knows, ¿qué tal si la terapia, ahorita tal vez no hay un estudio o si lo hay, no lo he leído, que dice que el hablar los traumas previene Alzheimer? ¿Quién sabe? Es una buena Claro. hipótesis. O sea, puede ser un estudio muy interesante ver si el hablar las cosas lo puede disminuir, ¿no? Yo nada más ahí matizaría la idea o sea, creo que dentro de los órganos y de la experiencia científica humana, o sea, lo único que a la fe, no es lo único, pero dentro de los temas centrales que no se han podido descifrar a la fecha es cómo funciona la mente. Entonces, Sí. como no sabemos cómo funciona la mente, es peligroso. O sea, me gusta como abordar con ciertas hipótesis el por qué esto o por qué el otro, pero realmente también reconocer, y eso eso le falta también a la ciencia y al estudio científico. Le falta reconocer que somos simples mortales, que estamos tratando de descifrar nuestra propia existencia desde la misma experiencia, desde el mismo motor, desde el mismo vehículo, desde este mismo cuerpo y desde este mismo intelecto. Es como autodescifrarse. Realmente yo creo, como ahora sí una cuestión más existencial, no hay respuestas ahí, no hay respuestas concluyentes. Hay acercamiento, hay estudio, hay tal vez más conocimiento, hay cada vez más desarrollo de ideas y de métodos, pero no hay nada concluyente. Y esta idea concluyente, y por eso, permíteme, ahí ese era el challenge, güey, esta idea concluyente de que una pastilla, ¿no? Ujú. Resuelve un problema. ¿En qué momento nos creímos dioses, güey? ¿En qué momento creímos que lo que creábamos nosotros desde esa misma máquina iba a remediar esta misma máquina? Y hay ideas muy interesantes alrededor de esto. No quiero meterme en este spiral porque creo que es muy profundo y muy largo. Sí. Pero reconectándolo con la memoria es un elemento más que construye nuestra propia vida. Y es partir desde esta humildad y decir, ok, yo recuerdo ciertas cosas y recuerdo algunas más que otras y estas me causan ciertos sentimientos. ¿Cómo quiero abordar esto? ¿Cómo quiero abordar el trauma? Pues tal vez con humildad, güey. Tal vez desde un punto de vista de nunca lo vas a poder descifrar. Tal vez es más un tema de integración, de cómo integro mi experiencia, mi recuerdo en la vida en la que yo tengo hoy. No lo vas a erradicar. Me gusta. Sí. Es un buen episodio siguiente, el que mencionas, que puede profundizarse mucho. Y creo que ahorita podemos empezar a avanzar con lo siguiente. Me una vez vi un video de, bueno, pues todo este trip de la reencarnación, ¿no? Que también puede ser otro episodio en sí mismo. Pero una vez, voy a ponerlo en las notas del episodio, un niño nació en Estados Unidos, en una familia X, en un lugar X, o sea, no había, nada especial, era otro niño, como tú y como yo. Y pues de la nada empieza a ver los papás que tienen una fobia, un cierto miedo a los aviones.
Y cada vez que veía un avión se asustaba muchísimo de chiquito. Cada vez que veía un edificio se asustaba muchísimo. No se quería subir a edificios, no quería nada. No quería nada con aviones ni con edificios. Y pues todavía no pude usar sus palabras. Conforme fue creciendo, agarró y empezó a describir experiencias de como, pues yo me acuerdo que estaba en un edificio y me caí. Y yo me acuerdo que me llamaba así. Yo me acuerdo que, pues yo me acuerdo de una explosión y empezó a describir imágenes muy cañonas. No podía socializar con otros niños porque pues todo el tiempo hablaba del tema. Y la familia empezó a buscar el nombre de esta persona y encontraron al nombre, encontraron a la persona. Y resultó que la historia que contó el niño todo el tiempo no creo que eran más de 10 años, el video lo vi hace un tiempo, pero empezó a contar la historia así, a pie de la letra de este individuo que estuvo en el 9/11 y Ujú. que estuvo en la explosión del avión del ataque terrorista en el 9/11 y se cayó y pues falleció y luego nació en una nueva vida. Entonces, pues qué locura. O sea, ¿cómo es esta memoria que no le pertenece al niño? ¿Cómo la tiene? Y si no le pertenece, pues, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un glitch? ¿Cómo es posible un glitch de ese sentido? Y por otro lado, ¿qué tal si sí le pertenece? ¿Qué tal si sí está diciendo la verdad? Y como dicen que tenemos todos acá en el labio, cuando el ángel nos toca cuando nacemos, hay como una frase ahí que hace que cuando naces se te olvida todo. ¿Qué tal si no lo tocaron a él? Y realmente sí nació y pues start all over again y tiene que terminar su misión de vida aquí. Entonces, todas Sí. estas ideas, muy Creo que, impresionante. creo que tiene que ver ahí y es un tema que la verdad incluso es interesante en sí mismo, tal vez no logramos profundizar demasiado, pero es esta idea de de la conciencia colectiva, ¿no? De que esta memoria colectiva, que tal vez trasciende la barrera física, tal vez, como dices, esta idea de cómo puedes recordar algo que no viviste, pues tal vez sí lo viviste, pero tal vez en un plano distinto, ¿no? Tal vez en un plano energético, es como, tiene mucho que ver con la empatía. ¿Por qué somos personas empáticas? Porque reconocemos el dolor o la experiencia a través de terceros. ¿Y cómo podemos reconocer eso? Pues porque estamos conectados más allá del mundo físico. Estamos conectados a través de una energía. Y esa misma energía se puede traducir al mundo del recuerdo, de la memoria, porque también es un mundo que no necesariamente pertenece a las leyes de la física, nada más, ¿no? Este, de hecho, también hay un ejemplo muy interesante. Si han visto esta película, por ejemplo, de How to Change Your Mind, el documental en Netflix, en el primer episodio le dan no tengo ni idea, pero un chingo de LSD a un güey. Y es un estudio médico y en su experiencia cuenta cómo sentía que se estaba ahorcando con un cordón umbilical y se le dio el peor viaje de su vida. O sea, no sé si yo sobreviviría a esa experiencia, ¿no? Pero el güey estaba ahorcándose literalmente con un cordón umbilical y después sale de esa experiencia y cuenta su experiencia y la guía a contar con su mamá y su mamá le dice, no, a ver, efectivamente, cuando estabas en mi panza casi te mueres porque No manches. tenías el cordón umbilical amarrado y él no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa aquí? También hay un tema, la subconsciente, todo lo que se almacena atrás y todo lo que está dentro de nosotros que no conocemos y está en forma de recuerdo, pero lo tenemos también que saber desarrollar. Y esto, digamos, pensándolo como cuánto hay que recordamos más allá de lo que recordamos. Ujú. ¿Cuánto hay si de verdad hacemos este tipo de ejercicios? Este, Sí, hay mucho que explorar acá. sí, sí, totalmente. Y como dices que, pues otra vez vamos a lo mismo, al cerebro, cómo el cerebro tiene que, pues guardar, o sea, ¿por qué esa memoria no la tenemos todo el tiempo aquí? Porque pues está tratando de hacernos sobrevivir. Imagínate, pues, ¿de qué sirve? No es funcional al mundo tener ese recuerdo. Entonces, pero por otro lado, qué locura que el LCD te pueda abrir la puerta. O sea, todas las memorias que yo estoy pensando en mi vida, que no sé. O sea, me acuerdo, ahorita tal vez puedo hacer conforme práctica de escribir y así, un journal y todo eso, pues te acuerdas de memorias, pero todo lo que no está, güey. O imagínate todas Ujú. las interacciones, todas las personas del mundo, cuando te dijeron de chiquito, ay, qué bonito está, ya sabes, Alexito. Ya no me acuerdo de Alexito, de Sí chiquito. te lo dijeron, yo me acuerdo. Me dije, gracias.
Entonces, todo ese tema a mí me rompe la cabeza y también me rompe la cabeza el tema de, pues, el flashazo, ¿no? Que todo el mundo recuerda el flashazo antes bueno, lo que dicen, ¿no? Que nos acordamos, nuestra vida, nuestra película de vidas viene al final. Es como, pues, why? O sea, ¿por qué? Ujú. ¿Qué está pasando ahí? Si realmente estamos viviendo una película, si esto es verdad, ¿qué es Como, esto? perdón, paréntesis, como la peli de Everything Everywhere, ¿te acuerdas? La escena en el elevador, que está así como viviendo toda su vida y simplemente como esa, ¿sí la viste o estoy No, hablando? no me acuerdo de nada, no me estoy sonriendo porque está interesante. Sí, o sea, esta escena, si han visto esa película, te es una volada de cabeza, pero no me voy a detener demasiado. Simplemente es como todos estos caminos o universos alternos en los que podrías haber tomado una decisión tan pequeña que hubiera cambiado por completo y alterado tu rumbo de vida. Y esta señora, la actriz principal, está en un elevador la primera vez que le revelan ese camino y está todo ese flashazo de todas las decisiones que tomó en su vida Ujú. enfrente de ella, ¿no? Y ver esa película a veces te da pues todo el contexto necesario para decidir también pues qué sucede después, ¿no? Y está increíble de hasta cierto punto ese flashazo que no sucediera antes de la muerte, si es que sucede nada más antes de la muerte, me encantaría vivirlo antes, güey. Sí, dicen que pues si te echas la dosis de héroes, la dosis de héroes con hongos, dicen que es como dying. O sea, hay personas que describen eso, el flashazo, con una experiencia psicodélica. Entonces, mira, yo todavía no tengo el estómago para eso. Yo creo que me quedo en el trip, güey, y vas a verme a mí diciéndote, ay, ay, veo circo, veo un payasos y todo. Y como, todavía tengo ganas de que este proyecto siga, primo. Tengo ganas de No, que de siga. acuerdo. Entonces, tampoco quieres grabar con un güey que está, ya sabes, en el trip. Aún no estoy listo. Y vamos a romper aquí el estigma, ¿no? O sea, güey, somos partidarios y pro psicodélico, pero a la vez somos reservados y medio conservadores. Sí. Estamos en esa línea política, nada más para los que nos están escuchando. Y un poquito paranoicos también. Porque yo También, puta, eso mal seguro. viajo también. Pero primo, sigamos, porque tenemos que ir cerrando este gran episodio. Y creo que pues vamos a hablar de otros temas en otros capítulos que no vamos a poder tocar hoy, pero quiero enfatizar el tema del sesgo del costo hundido, que es una reflexión que me encanta a mí, que me ha ayudado mucho ahorita en las decisiones que estoy tomando en mi vida y cómo pienso que la película que se creó en el pasado está marcando, a fuerzas tiene que marcar mi futuro de una forma lineal, cuando esto en sí es una falacia y es una falacia que creo que el 99% del mundo nos ha hecho creer que así es, que la vida Para, es lineal. para la banda que luego es así medio dispersa, ¿cómo definirías el Sí, sí. sesgo de costo hundido en un enunciado? Sí, me eché todo el preámbulo. El No, pero sesgo está de bien, costo está bien. hundido es pues se llama sunk cost bias o sunk cost fallacy en inglés y es muy popular, voy a poner ahí también la definición en las notas, es muy popular en términos de inversiones o en casino, cuando por ejemplo digamos que yo estoy jugando póker ahorita contigo y pues estoy blofeándote, ¿no? O agarré o tengo una buena carta pero no tan buena y te meto 100,000 de chips, no voy a decir dólares porque pues no hay eso. Ojalá podría Dólares. apostar eso. Está Y malo el dólar tampoco, ahorita. tampoco pesos, o sea, nada más vamos a poner 100,000 chochitos. No, tampoco chochitos porque no quiero hacer referencia al LSD. Vamos a poner 100,000 Pepitas. pepitas. Ajá. Pepitas. 100,000 pepitas. Y entonces tú agarras y me sigues el juego. Pues, ¿sabes qué? Yo les digo I call en inglés. Salen las barajas, están pésimas, pero ya invertí 100,000 pepitas. O sea, de mi banco de 200 ya metí 100, ya no puedo agarrar y foldear. Pero tú ya subiste la apuesta a 150. No puedo agarrar y foldear ahorita y darte los 100. Ya, o sea, ya estoy demasiado invertido. Entonces, le meto. Y le vuelvo a meter cuando tú haces otra apuesta. Y pierdo todo mi dinero porque el costo del sesgo del costo hundido es, pues ya estoy tan adentro de la situación, ya metí tanto de mi tiempo, ya metí tanto de mis pepitas, que ya no puedo perder. Ya tengo que seguirle. Y terminas perdiendo más.
Ujú, Entonces, esta analogía la he pensado mucho yo en mi vida y en la vida diaria en la que estamos, y por eso me eché el preámbulo pasado, que pues la memoria que, por ejemplo, yo estoy trabajando en un corporate, estoy trabajando en algo que no me gusta, pero pues ya llevo 10 años trabajando ahí. Si ahorita ujú, renuncio, todos esos 10 años, toda esa película fue en vano. Entonces tengo que ujú, seguir hasta que termine. Y es ujú, una falacia, es una mentira que pues nos está anclando al pasado cuando realmente no hay una necesidad para continuar esto en el futuro, porque está basado en esta falacia. claro. Es esta idea también que hablábamos en algún punto de estar siempre dispuesto a subir una nueva montaña. Mm, Nosotros podemos estar a la mitad de una montaña viendo, si viéramos nuestra vida como todo nuestro trayecto, como seguir escalando una montaña y que en la cima hay algo que quieres, ¿no? El deseo famoso. Siempre hay que estar dispuestos a bajar y empezar a subir otra. Y digo, en realidad es más fácil, no es bajar, es nada más cambiar de montaña. Y esta idea de la disposición es lo único que se requiere justamente para no caer en este sesgo del costo hundido. ¿Por qué? Porque hay gente que pierde todo, literalmente todo en la vida, y regresa con una forma tan espectacular y ¿cómo decirlo? Pues con más fuerza que antes, porque tiene esta disposición y se reencuentra en ese proceso y es una versión mucho mejor de sí mismo y no se deja caer en un momento de trauma, en un momento difícil, en un momento... Aquí no es un juicio de si está bien o si está mal, simplemente hay gente que lo hace. Y como hay gente que lo hace, hay gente que vivió los peores horrores y regresó a un tema de estabilidad, a un tema de corazón y a un tema de presencia. Que no es que regresó necesariamente a ser el hombre más rico, que también hay esas historias. Pero es más bien que regresó a estar aquí y a poder vivir una vida como la quiere y a mejorar la calidad de vida en su tiempo en ujú, tierra. Siempre es esa disposición a voltear a ver y ver la montaña de al lado y decir, tal vez esta no es la que yo quiero. ujú. Y hacerse esa pregunta constantemente. En todas las etapas de la vida. Definitivamente Alex y yo estamos haciéndonos esa pregunta. Sí. Pero hay que recordarla. Hay que recordar esa pregunta para poder volver a empezar, para no dejar que nos arrastre este costo, ¿no? Este costo del... Sí, y lo que dices del volver a empezar, una vez me mandaste una foto del lujo que es poder volver a empezar, y es de nuestro gran querido y admirado Sam Harris. Y también otra frase que te envié, que dice el lujo que sería poder hacerle un wipeout, un reseteo a la memoria, por un lado, sí, o sea, sentir la liberación de pues ya no cargo con mi ideología, ya no cargo con mis preferencias, ya no cargo con mi carrera, o sea, poder quitarte todas estas presiones de pues tengo que hacer mi vida basada en lo que fui, lo liberante que sería esa reflexión de pues cómo usar nuestra memoria a nuestro favor, escoger las cosas que queremos vivir y vivir aparte y reflexionar y que nos guíe nuestra vida, y también como pues aprender a soltar esas memorias y esos recuerdos que nos están anclando a decisiones que perjudican a lo que puede ser el futuro incierto, que lo más emocionante es que es incierto siempre, pero hay una Claro. cobija que todos usamos, es la cobija de la certidumbre con base a las decisiones pasadas y el pasado. Nos acobijamos pensando que, pues como ya está marcado el pasado, el futuro va a estar igual de marcado. Sí, que de cierta manera es una reacción natural, ¿no? Que al Sí. final dices, tengo ciertas herramientas, quiero usarlas, pues ya las sé usar, según yo, pues ¿por qué no usarlas en lo siguiente que viene en mi vida? Pero son herramientas, a fin de cuentas no es una realidad, es la realidad que has construido y has querido seguir. Me encantaría seguir hablando del tema, me parece un tema muy bueno. La verdad es que sí queremos respetar el tiempo, ya no me voy a echar el hook. Este, Ya con eso te echaste el entonces por hook. eso ya me eché el hook. Ese es el hook. Es el hook. Pero pues podemos ir cerrando, güey, tal vez con las promesas. Sí, ¿Cómo ves? sí. Las promesas. Me encantaría
pues para todos ustedes que ya saben que son las promesas, les vamos a recordar. Y para los que no, pues no se las vamos a decir. ¿Viste ahí cómo invertir ya. Excelente. No lo voy a hacer. Lo hice ya está incómodo ahorita. Tremendo. Ok, ya regresé. Ujú. Primo, las promesas son poner en práctica lo choro que nos echamos ahorita. Es poner en práctica lo que estamos hablando para crear un mejor tiempo en tierra para nosotros. Y si quieren realmente un clavado profundo a lo que son las promesas, los invitamos a escuchar el episodio pasado, el capítulo 10, donde discutimos las promesas de el mes pasado y lo que significan para nosotros y para que ustedes también compartan con nosotros sus promesas. Para mí, la promesa de esta semana va a ser reflexionar en el tema del sesgo del costo hundido. O sea, en qué situaciones en mi vida están marcando esta pauta lineal que tengo que seguir y pues qué significaría tratar de romper ese esquema y cómo está marcando pues ya hice esta decisión así, entonces como que ¿Cómo lo aterrizarías más? pues Tal lo vez aterrizaría pensar más, en dónde has invertido mucho tiempo. pues lo aterrizaría más con mi carrera, en términos de carrera, como Ok. en términos de pues por qué escoger estos lugares para trabajar versus otros, Mm. qué situaciones están pasando ahí, por qué me estoy yendo por el camino seguro y qué significa eso para mí. Y pues cómo podría romper con ese esquema o no. Nada más reflexionar si es un costo hundido o no. Mi promesa va a ser un poco más banal. Va a ser tratar de usar menos el Waze para mejorar mi sentido de ubicación. Siento que tiene un daño colateral o más bien un beneficio colateral oculto. Por eso digo que tal vez es una buena promesa. Está muy Sí, bueno. creo que tiene que ver con la presencia, Sí. ¿no? No voy a decir voy a ser más presente, porque eso puede quedar un poco en el aire. Voy a decidir usar menos Waze para llegar a los lugares. Máximo me marcas a mí que estás perdido. Yo como vivo en otro país te voy a poder guiar perfectamente. Entonces ya, es máximo cierro los ojos y 200 kilómetros por hora. O cierras los ojos y llegas, güey. O Llegas cierro a los donde ojos tenías que llegar. y sueño. Tal vez llegarías a la mesa en la que apuestan pepitas. Estaría tremendo. Tremendísimo. Pero sí, la verdad sabemos que, vea, no se nos olvidó todo lo que dijimos al principio de estructura. Sabemos que nos saltamos muchos temas. La verdad es también es porque a veces nos vamos por la tangente, pero de eso se trata esto. Se trata de que no nos quedemos encasillados por el deber ser. Tratemos de fluir un poco más. Darle un poquito de estructura nunca está mal tampoco. Sí. Gracias a todos. Un beso a todos y pues, como dijimos, es un placer estar con ustedes, es un placer estar contigo, primo. Nos encanta escuchar de ustedes, de sus perspectivas, qué opinan de el programa, del tiempo en tierra, y que nos platiquen sus promesas y que lo compartan con sus amados y que se vuelva una reflexión bonita. Especialmente el comment de Juan Esparza del episodio 7. Güey, Juan, eres un genio, güey. Eres un genio. Quiero mucho a Juan. Algún día lo vamos a traer al show, ¿no? Sí. Pero bueno, Un beso. let's call it a day. Corte.